En el silencio profundo del alma, donde el ruido del mundo no alcanza, existe una verdad que pocos se atreven a abrazar. La verdadera grandeza no se construye elevándose por encima de los demás, sino descendiendo con humildad hacia lo esencial. Hoy, en este espacio sagrado de reflexión, te invito a detenerte, a respirar y a recordar quién eres cuando todo lo superficial se desvanece. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a demostrar, a competir, a sobresalir. Nos enseñan a buscar reconocimiento, a llenar el vacío con logros, con aplausos, con la aprobación de otros. Pero el alma, en su sabiduría eterna, susurra algo diferente, que el poder más grande es el dominio de uno mismo, y que la verdadera paz nace cuando dejamos de luchar por ser más, y empezamos a aprender a ser. La filosofía estoica nos ofrece una luz en medio de la confusión. Nos enseña que la humildad no es debilidad, sino una fortaleza silenciosa. No es negarse a uno mismo, sino comprender nuestro lugar en el universo. Es reconocer que somos parte de algo más grande, y que nuestra tarea no es brillar por encima de otros, sino vivir con virtud, con integridad, con propósito. Hoy, este mensaje no es solo para tu mente, es para tu espíritu. Es una invitación a soltar el ego, a mirar hacia adentro y a encontrar en la sencillez el camino hacia lo eterno. Permite que estas palabras te guíen como una oración, como un susurro del Altísimo que te recuerda: quien se humilla, se eleva; quien se vacía, se llena; quien aprende a callar, comienza a escuchar la voz de la verdad. Cada vídeo es una chispa de sabiduría. Tú decides si enciendes esa luz en otros. Comparte y siembra claridad. Primera parte. La humildad comienza donde termina la ilusión del control. Cuando el ser humano comprende que no domina el curso del mundo, ni el juicio de los demás, ni siquiera la duración de su propia vida, algo dentro de él se rompe, pero también algo sagrado nace. El estoico observa la vida como un río en constante movimiento. Nada permanece. Todo cambia. Y en ese fluir, el ego intenta aferrarse, construir identidades, exigir reconocimiento. Pero la humildad, como virtud, aparece cuando el individuo deja de resistirse a esa verdad. Ser humilde no es rebajarse, ni negar el propio valor. Es, más bien, aceptar con serenidad lo que se es, sin exagerarlo, sin adornarlo, sin convertirlo en una bandera para ser admirado. Quien es humilde no necesita demostrar. No compite. No se compara. Porque ha comprendido que cada ser humano camina su propio sendero, y que la comparación es una trampa que alimenta la insatisfacción. El sabio estoico se entrena cada día en este principio: no soy el centro del universo. Soy parte de él. Y como parte, tengo un papel que cumplir, no desde la soberbia, sino desde el servicio. La humildad también implica aceptar los errores sin resistencia. En lugar de defender el orgullo, el estoico observa sus fallas como oportunidades de crecimiento. No se justifica, no se victimiza, no culpa al mundo. Aprende. Y en ese aprendizaje, se fortalece. Porque solo quien reconoce su ignorancia puede comenzar a adquirir sabiduría. Solo quien acepta sus límites puede trascenderlos. Así, la humildad se convierte en el suelo fértil donde crecen todas las demás virtudes. No estás solo. Aquí cultivamos la templanza juntos. Suscríbete y camina con nosotros hacia una mente firme. Segunda parte. Hay una fuerza invisible que gobierna la vida del hombre, el ego. Es esa voz que exige reconocimiento, que se siente herida ante la crítica,
que se engrandece con el elogio. El estoico no ignora esta voz, la observa. La humildad, entonces, no es la ausencia del ego, sino su dominio. Dominar el ego no significa destruirlo, sino ponerlo en su lugar. Significa entender que no todo gira en torno a nuestras opiniones, a nuestros deseos, a nuestras emociones. Cuando alguien hiere tu orgullo, la reacción inmediata es defenderte. Pero el estoico se detiene. Respira. Reflexiona. ¿Es realmente importante lo que han dicho? ¿Afecta mi virtud? ¿Me aleja de quien quiero ser? Si la respuesta es no, entonces el ataque pierde poder. La humildad permite esa pausa. Ese espacio entre el estímulo y la respuesta donde nace la libertad. Quien es esclavo de su ego reacciona. Quien cultiva la humildad, elige. Y en esa elección, encuentra paz. Porque entiende que no necesita ganar todas las discusiones, ni tener siempre la razón. Comprende que muchas veces, el silencio es más poderoso que 1000 palabras. La humildad enseña a escuchar, a aprender incluso de aquellos que no admiramos, a reconocer que cada encuentro es una oportunidad para crecer. Y en ese crecimiento, el alma se expande. El estoico no busca ser superior, busca ser mejor que ayer. Y ese enfoque transforma completamente su manera de vivir. Porque ya no compite con el mundo, sino consigo mismo. Haz una pausa. Respira. Escucha. Si esto tocó tu alma, comparte. Y suscríbete para más susurros de sabiduría. Tercera parte. La humildad también se manifiesta en la relación con el destino. El estoico acepta que hay fuerzas más allá de su control. La enfermedad, la pérdida, la muerte. En lugar de resistirse, aprende a abrazar lo inevitable. No como resignación, sino como sabiduría. Entiende que luchar contra lo que no puede cambiar solo genera sufrimiento. Y que la verdadera libertad consiste en alinear la voluntad propia con el orden natural del universo. Este principio, conocido como amor fati, es una de las expresiones más profundas de la humildad. Amar el destino no significa desear el dolor, sino aceptar que todo lo que ocurre tiene un propósito dentro del gran tejido de la existencia. El estoico no pregunta, ¿por qué a mí? Pregunta, ¿para qué? Y en ese cambio de perspectiva, encuentra sentido incluso en la adversidad. La humildad le permite reconocer que no todo está diseñado para su comodidad, sino para su crecimiento. Cada dificultad es una oportunidad para ejercitar la virtud. Cada obstáculo es un maestro disfrazado. Y así, lo que antes parecía una carga, se transforma en un camino. Un camino hacia la fortaleza interior. Un camino hacia la paz. Porque quien acepta lo que es, deja de luchar contra la realidad, y comienza a vivir en armonía con ella. Cada palabra aquí es un escudo contra el caos. Si te resonó, suscríbete. Y comparte ese escudo con otros. Cuarta parte. En la vida cotidiana, la humildad se revela en los pequeños actos. En cómo hablas, en cómo escuchas, en cómo tratas a los demás. No se trata de grandes gestos, sino de una actitud constante. El estoico saluda con respeto, incluso a quien no lo respeta. Ayuda sin esperar reconocimiento. Da sin necesidad de recibir. Porque entiende que la virtud es su propia recompensa. La humildad también se refleja en la forma en que manejamos el éxito. Cuando las cosas van bien, el ego se expande. Quiere atribuirse todo el mérito. Quiere ser visto,
admirado, aplaudido. Pero el estoico recuerda, todo es efímero. El éxito no es permanente. Hoy estás arriba, mañana puedes caer. Y por eso, no se aferra. Agradece, pero no se enorgullece en exceso. Disfruta, pero no se pierde. Mantiene los pies en la tierra, incluso cuando la vida le sonríe. Porque sabe que la verdadera estabilidad no depende de las circunstancias externas, sino de su carácter. Y ese carácter se construye día a día, en silencio, sin necesidad de validación. La humildad, entonces, no es solo una virtud, es un estilo de vida. El silencio interior es la verdadera revolución. Acompáñanos en este viaje. Suscríbete a Mentes Estoicas. Quinta parte. Finalmente, la humildad nos conduce a una verdad profunda: no somos dueños de nada. Todo lo que tenemos, nuestro cuerpo, nuestras posesiones, nuestras relaciones, es temporal. Y comprender esto no genera tristeza, genera libertad. Porque cuando dejamos de aferrarnos, dejamos de temer perder. El estoico vive con gratitud, sabiendo que cada momento es un regalo. No da nada por sentado. No se cree merecedor de todo. Aprecia. Y en esa apreciación, encuentra plenitud. La humildad le permite ver la belleza en lo simple. Un amanecer. Una conversación. Un instante de silencio. Cosas que el ego, en su constante búsqueda de más, suele ignorar. Pero quien ha cultivado la humildad, descubre que no necesita más, necesita ver mejor. Y al ver mejor, vive mejor. Así, la humildad se convierte en una puerta. Una puerta hacia la paz interior. Hacia la sabiduría. Hacia una vida verdaderamente significativa. Haz de cada día una práctica de sabiduría. Este canal te acompaña. Suscríbete y comparte. Conclusión final. Hoy has escuchado un susurro, una verdad antigua que ha atravesado siglos para llegar hasta ti. La humildad no es debilidad. Es poder. Es la capacidad de gobernarte a ti mismo, de caminar con serenidad en un mundo que constantemente intenta sacarte de tu centro. Ahora, la pregunta no es si estas palabras son ciertas, la pregunta es, ¿qué harás con ellas? Cada día es una oportunidad para practicar la humildad. En tus pensamientos, en tus palabras, en tus acciones. Cuando sientas que el ego quiere imponerse, obsérvalo. Cuando quieras tener la razón, pregúntate si vale la pena. Cuando la vida no salga como esperabas, recuerda, hay algo que puedes aprender. Este es el camino. Un camino silencioso, pero poderoso. Un camino que no busca reconocimiento, pero transforma todo lo que toca. Si este mensaje ha resonado en tu alma, no lo dejes aquí. Llévalo contigo. Vívelo. Y permite que, a través de tu ejemplo, otros también despierten. Porque el mundo no necesita más orgullo, necesita más humildad. Y ese cambio, comienza contigo. Compártelo, siembra esperanza, y permite que otros también escuchen los susurros de la filosofía estoica. Suscríbete a su canal Mentes Estoicas para seguir recibiendo consejos, historias y mensajes de la sabiduría estoica que fortalecen tu alma. Activa la campanita, porque cada día es una nueva oportunidad para escuchar estos consejos en lo profundo del silencio. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga, y que su voz suave te guíe siempre. Aunque todo alrededor parezca ruido. Hasta el próximo encuentro.